Apoteosis FM. Muy buenos días, tardes, noches, cual sea el momento en que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a Apoteosis FM. Yo soy un dibujo libre, o bueno, ya saben, o Diego Cárdenas Well. Y hoy eh, nos reunimos de nuevo aquí en torno a otro personaje interesante, chévere, enigmático, misterioso, del que todavía se habla mucho. Me sorprende porque cada vez es más vigente, cada vez encuentro más cosas, como que cada vez a la gente le llama más la atención saber sobre un tal Franz Kafka. ¿Cómo le parece? Dejamos de un lado los temas domésticos, aunque realmente, pues, el último episodio fue sobre Lorca, un escritor español. Pero hoy nos vamos a ir un poquito más allá. Hoy vamos a hablar de un escritor cuya obra literalmente transformó la literatura del siglo XX. Oiga, este podcast es como, o sea, gente del siglo XX, pregunto. Porque, porque bueno, vamos a ver, digamos, estos matices de este personaje del que vamos a hablar hoy, de Kafka, y vamos a ir, digamos, revelando esos relatos que hacen parte de ese universo tan extraño pero tan fascinante que él mismo elucubró. Entonces vamos a ver cómo esas relaciones, digamos, un poco tormentosas, su salud y cómo esa incesante lucha contra la burocracia dieron vida a historias que siguen resonando hoy, como les decía, Franz Kafka más vigente que nunca. Así que bienvenidos a este episodio de Apoteosis FM. Apoteosis FM. Bueno, y antes de continuar, antes de empezar a desarrollar, digamos, el contenido temático de este podcast, a mí como que me persiguen los personajes. O sea, les cuento, como que todo está dado para que yo encuentre a alguien o me interese por algún escritor y quiera hablar de él en este podcast, porque resulta que hace poco fui a la biblioteca que yo bueno, yo voy a varias aquí en Medellín, pero esta vez fui a una de Confenalco, en el centro de Medellín, que me encanta porque hay una gran variedad de escritores. Bueno, uno encuentra joyitas allí, en esta biblioteca. Entonces llegué y yo, cuando voy a prestar un libro, literalmente o sea, no voy a buscar un libro específico. A veces sí, pero por lo general voy a ver qué me encuentro, ¿sí? A descubrir cosas. Entonces me guío por el título, por el autor que puede llamarme la atención. Bueno, realmente no tengo como un criterio para elegir, la verdad. Entonces llegué y presté varios libros, entre esos uno que se llama El último lector, de Ricardo Piglia, un escritor argentino. Bueno, mi interés realmente era conocer, digamos, un poco más sobre la literatura argentina o de Argentina. Mm, Porque bueno, como que estoy muy obsesionado con Borges y creo que toda la literatura argentina es Borges. Well, mm, además paréntesis, hace poco escuché una definición de Borges como el autor argentino más inglés, algo así. Bueno, como que una contradicción ahí muy, muy interesante. Bueno, entonces, bueno, encontré este libro de Ricardo Piglia. Mm, Me llamó la atención el título, la verdad. Y vi en la biblioteca que había varios libros de él. Entonces yo dije, un autor interesante, prolífico, que tiene, mmm, digamos, una producción interesante. Entonces, nada, presté este libro y mi sorpresa, literalmente cuando empecé a leer, es que pues se trataba nada más y nada menos que de Kafka. No todo el libro, pero sí, digamos, algunos capítulos. Unas partes súper interesantes. O sea, más adelante voy a hablar, digamos, de este aspecto, porque no es la biografía de Kafka, no, es la relación de Kafka con la escritura, con su literatura y la forma en la que él concebía este acto de escribir, este ejercicio de escribir, esta profesión de escribir. Entonces, no, me parece interesante, me, me soñé o sea, no, mejor dicho, increíble, increíble. Y si bien yo ya tenía a Kafka dentro de la lista de elegibles
para el podcast, para Apoteosis FM, pues yo dije, no, esto, no puedo postergar más este episodio, ya mismo lo grabo. Y de hecho ni siquiera he publicado el de García Lorca. Ahorita lo hago, pues hoy lo hago, ya estoy grabando porque tengo que aprovechar este momento de efervescencia con Kafka. Entonces nada, por eso les digo que me persiguen los personajes para hablar aquí en Apoteosis FM. Espero que este programa sea chévere, en el que podamos entender o ir un poco más allá de esta figura de Kafka, porque yo vivo en Colombia y si bien yo he sido cercano a la literatura de alguna forma, en términos de que me interesa la literatura, puedo ver, escribir, escuchar, ir a charlas sobre literatura, eh, y no solamente en términos de novela, porque también me gusta el ensayo. Este libro de El último lector de Piglia precisamente es un ensayo, la poesía, por supuesto. Pero entonces lo que quiero decir es que mm, Kafka aquí en Colombia es conocido. Obviamente La Metamorfosis es su obra más conocida, muchos la han leído, pero pocos hemos ido realmente, porque yo leí otros cuentos de Kafka, pero muy interesantes, por cierto, pero como que nos quedamos ahí, en La Metamorfosis. Y esta información que encontré me pareció muy interesante compartirla con ustedes y hablar sobre Kafka, sobre esta relación que tenía con la literatura, de cómo él percibía esto de escribir, porque me pareció algo, primera vez que lo escucho, primera vez que leía y nada, me sorprendió. Entonces este episodio es sobre Kafka, es un homenaje, cada episodio es un homenaje. Como siempre lo digo, no pretendo abarcarlo todo, pues porque yo no sé si es imposible, pero es una tarea, no sé, muy difícil, y más en un podcast en el que no me puedo quedar 12 horas hablando de un personaje. Podría, pero pues no es como la idea. Entonces nada, eh, mientras tanto música, aquí en Apoteosis FM, aquí en Apoteosis FM, mientras nos preparamos para adentrarnos, mientras abrimos la cortina hacia el mundo de Franz Kafka. Bueno, entonces resulta que pues vamos a ubicarnos en bueno, no hemos hablado de esto, primera vez que nos toca hablar de este lugar, de este contexto histórico y cultural, pues porque no habíamos ido hasta allá, no habíamos tenido como la necesidad de hablarlo, pero mm, Franz Kafka resulta que nace en Praga en 1883, es decir, finales del siglo XIX, en una ciudad, Praga, que hacía parte en ese momento del Imperio Austrohúngaro. Eh, ¿What? Pues resulta que, digamos que en ese momento el mundo estaba muy diferente a como está hoy. Y bueno, era todavía los tiempos de los imperios. Entonces este imperio austrohúngaro, digamos que formaba parte del vasto y multicultural imperio que abarcaba gran parte de la Europa central. Y bueno, como era tan grande, es evidente que allí estaban incluidas un montón de etnias, lenguas, culturas. Y Praga era una capital, o sea, en Praga pasaba de todo. Praga era una capital cultural, política, social muy importante, tanto del Imperio Austrohúngaro como de la Europa, de toda Europa. Entonces en Praga literalmente convivían comunidades checas,
alemanas y judías. Entonces imagínense la atmósfera pues tan rica y compleja al mismo tiempo, y Kafka vivió allí, nació allí en Praga, entonces le tocó como este, ¿cómo decirlo? Todo este ir y venir de ideas, de culturas, de cosas, porque siempre está pasando algo. Cuando revisamos el contexto social, político y cultural de los personajes, de los que hemos hablado aquí en Apoteosis FM, pues nos damos cuenta de eso. Siempre están pasando cosas, siempre hay transformaciones, siempre mm, es complicado que la historia como que se detenga y se quede estancada. No, 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 no. Siempre están pasando cosas. Tanto que en esta época en que nació Kafka, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues había una cosa que estaba en un auge impresionante que nos llevaría después a dos guerras mundiales, pero que aquí como que se estaba cocinando, esto del nacionalismo. ¿Ok? Esto estaba, digamos, en auge, estaba fuerte. Entonces en Praga, la ciudad de Kafka, esto se manifestaba en una creciente tensión entre los checos, que buscaban una mayor autonomía, y pues los alemanes, que dominaban muchas instituciones, y Kafka como judío que hablaba alemán, entonces se encontraba, digamos, en una posición única, pues por así decirlo, y a menudo, muy a menudo incómoda dentro de este contexto. Mm, Hay que hablar también de que, digamos que la revolución industrial estaba, digamos, también en su momento, en su furor, y esta revolución industrial trajo, digamos, consigo cambios muy significativos que se traducen en un rápido crecimiento urbano, la expansión de las ciudades, el interés de las personas por vivir, por habitar las ciudades, además de los cambios de las dinámicas y, como les digo, las ciudades empezaron a ser muy fuertes, muy potentes en términos de todo lo que sucedía allí y de que esto ya lo habíamos visto, todo el mundo llegaba a las ciudades. Entonces esto era una mezcla impresionante de cosas y todo el tiempo estaba pasando cosas. Además, que con esto de la revolución industrial, pues la expansión de la clase trabajadora que llegaba a las ciudades a trabajar en fábricas o en cualquier cosa, pues también estaba en aumento. Esto de la clase trabajadora o el proletariado, y la aparición de nuevas ideologías políticas, como el socialismo. Aquí también, digamos, junto con esto de la revolución industrial, pues empieza también o emerge, surge el socialismo. Entonces estos cambios crearon una sensación, para variar, de incertidumbre y de transformación constante que literalmente impregnó la vida de Kafka. O sea, literalmente esto llegó hasta Kafka y le pegó fuerte. Además, porque como hemos visto también, cuando alguien es escritor, cuando alguien es poeta, cuando alguien se convierte en un artista, pues digamos que son como esponjas, como que todo pega más fuerte, porque es este proceso todo el tiempo de reflexión, de pensar, de que, sí, de que todo lo que sucede me afecta de alguna forma. Entonces hay otra cosa que pasa en este momento, y ya digamos en términos más culturales, y es el auge del modernismo. Esto lo vimos cuando hablamos de Silva también. Pues pero a Silva le tocó en Francia y le tocó en Colombia, pero a Kafka le va a tocar en la mismísima Praga, en el centro del modernismo, pues por así decirlo. Entonces el modernismo ya habíamos dicho pues que emergió como una poderosísima fuente, corriente artística literaria. Y pues como hemos dicho, este movimiento buscaba romper, deshacerse, desentenderse de las tradiciones del pasado y pues explorar cosas nuevas, otras formas de expresión. Entonces en la literatura, esto pues hablando ya de Kafka y de su mero mole, pues como, como quien diría, en la literatura pues esto significó que se interesaran más por una exploración más profunda de la psicología humana. Y esto pues, hablar de psicología humana es hablar como de Kafka, es hablar, a pesar de que las obras de Kafka también son como muy físicas, hay un elemento
fundamental que es la psicología, la mente de los personajes, pues. Entonces, esto equivale al uso de nuevas técnicas narrativas y a una mayor experimentación con el lenguaje. Entonces, bueno, vamos a ver una cosa interesante. Y es que esta época en la que estamos hablando, este modernismo, este finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues va a coincidir con que Kafka va a ser contemporáneo de unos personajes. Oh my God. O sea, va a ser contemporáneo con James Joyce, Proust, Marcel Proust y Virginia Woolf. O sea, what? Grandes, duros de la literatura también en este panorama, quienes también pues exploraban nuevas formas narrativas, y estos autores, junto con Kafka, se centraron, y esto es muy importante, en la experiencia individual y en la subjetividad. Aquí, digamos, el yo, pues y aquí yo creo que estos también son tiempos de Freud. Aquí el yo, pues va a ser algo potente, fuerte, importante. Entonces, digamos, esta experiencia individual, subjetiva, pues va a alejarse de las narrativas lineales y objetivas del siglo XIX. Entonces esto va a ser un cambio radical. Y por otra parte, vamos a ser también testigos y va a estar muy a la orden del día en las discusiones y más que todo en estos círculos culturales y literarios, la filosofía existencialista, porque también estaba en pleno auge. Entonces, filósofos como Nietzsche influyeron, eh, digamos, de manera directa en la forma en la que Kafka veía el mundo. Y la filosofía de Nietzsche pues, fue, digamos, revolucionaria. Entonces, imagínense cómo le va a pegar esto a Kafka en pleno, además en plena adolescencia, pues, empezando la vida. Y uno sabe que es como una esponja y todo como que pega más fuerte. Entonces este existencialismo, con un enfoque muy marcado, digamos en una visión muy, digamos muy dramática de la existencia, muy angustiosa. Entonces digamos que hay una búsqueda constante por el significado en un mundo que aparentemente era muy irracional. Entonces esto resonó profundamente en Kafka y se reflejó en su obra. Entonces este va a ser el caldo en que se va a cocinar este Kafka, que más adelante pues se va a desarrollar como el gran escritor, pero para eso pues tienen que pasar muchas cosas, además porque él mismo, digamos, como que dudaba fuertemente de su genio literario, de su literatura, y esto pues más adelante vamos a ver qué era lo que quería él hacer con su obra. Pero entonces por el momento este es el contexto en el que emerge Franz Kafka. Obviamente todo esto en constante cambio, en constante evolución, pero estos son los elementos más importantes. La filosofía existencialista, las nuevas corrientes literarias y escritores contemporáneos como Joyce, como Proust, como Woolf, como Virginia Woolf, el auge del modernismo, pero también el imperio austrohúngaro donde él nació, y todas esas luchas de nacionalismo, ¿sí? Que se veían en esta Europa. Entonces, bueno, este es el contexto en el que emerge eh, Franz Kafka. Es que me confundo con Proust. En el que emerge Kafka. Y vamos a ir desarrollando este personaje para ver lo interesante de todas sus dimensiones. Pero primero, vamos a hablar un poquito más de él y vamos a ver cómo fueron esos primeros años, esa infancia y esa juventud, para continuar armando el rompecabezas.
Entonces vamos a hablar de la infancia y la juventud de Kafka y aquí vamos a encontrar similitudes, pues si podríamos llamarlo así, con personajes que ya hemos visto aquí en Apoteosis FM y que, bueno, es interesante. Aquí la relación puede ser con Silvia Plath, porque a Kafka, no sé decir si le tocaron well, pero sus padres pues eran bastante estrictos, especialmente su padre. Entonces Kafka pues creció en una familia judía de clase media, su padre tenía un buen trabajo, entonces como que esto le permitía tener pues ciertas comodidades y la relación con este padre que tenía un buen trabajo pues fue un tanto complicada. Y esto pues se reflejó en varios de sus escritos. Entonces, bueno, miren, Kafka nació el 3 de julio de 1883. Kafka fue el hijo mayor de Hermann Kafka y Julie Kafka, ¿vale? Su padre, un hombre de negocios exitoso pero muy autoritario, era conocido precisamente por su carácter dominante y era muy estricto. Este señor era jodido, entonces a Kafka le tocó pues como todo eso, más siendo el primogénito, no. O sea, Kafka la sufrió, por así decirlo, con su padre y eh, digamos que eso fue, digamos, determinante en la crianza de Kafka. Entonces este papá, pues así como tan autoritario, fue un terror. Tuvieron una relación tensa y a menudo muy conflictiva, y esto va a ser una fuente constante de angustia para Kafka. Y pues esto, como ya dijimos, se va a reflejar directamente en su obra literaria. Entonces, en esta casa, en el hogar de los Kafka, se valoraba muchísimo, o sea, era muy importante la educación, la buena educación. Entonces, en este sentido, destacar en los ámbitos académicos, en el colegio, en la universidad, tener una buena educación, pues por así decirlo, y el cumplimiento, ojo, de las expectativas sociales. Esto era muy de esa época, bueno, todavía, pero ya no es tan marcado, pero pues sí, el cumplimiento de las expectativas sociales era muy, muy importante. Entonces, Hermann Kafka, el padre, pues tenía grandes expectativas para su hijo, lo que resultó ser una presión muy grande, una carga muy grande para Kafka, que quería estar pues no más relajado, pero sí hacer lo que él quisiera hacer con su vida, cosa que sí pudo hacer, pero le tocó batallar muchísimo. Entonces, Kafka, para cumplir con los estándares familiares y, digamos, y sobresalir académicamente, pues le tocó esforzarse bastante. Esta presión que ejercía su padre contribuyó a esa sensación de alienación. Es decir, otros hacen de mi identidad lo que ellos quieren que sea y yo pues como que no tengo ni voz ni voto en mi vida. Entonces como que Kafka empezó su vida creyendo pues que su vida prácticamente no le pertenecía y que las decisiones que él tomaba pues prácticamente lo hacía por su padre, por cumplirle a su padre, por cumplir con estas, digamos, con estas expectativas sociales, cosa que pues sí le dio bastante fuerte. Paréntesis, oiga, no es sino que yo empiezo a grabar y empieza a pasar de todo. Por allá hay un timbre, las motos, pues las motos aquí en Medellín, en Colombia, que circo las motos, allá hay motos por todas partes. Cierro el paréntesis, entonces esta relación con su padre, otra moto, esta relación con su padre pues va a generar mmm, una sensación, un sentimiento de ansiedad constante. Esto lo va a llevar Kafka guardado toda la vida. Entonces, ojo con esto, muy importante. Luego, digamos ya hablando de Kafka un poco más, ¿cómo decirlo? Más adulto, joven adulto, a los 18 años, Kafka va a empezar estudios en la Universidad de Praga, en la sección pues alemana, donde inicialmente se matriculó en química, pero pues rápida y sagazmente Kafka va a cambiar a estudiar derecho. Entonces este campo de estudios, aunque realmente a Kafka no lo apasionaba el derecho, fue una lección pues pragmática, inteligente,
que le va a permitir a Kafka una carrera segura en términos de trabajo, de que el padre lo aceptara, de que socialmente fuera visto como una persona respetable y pues así cumplir también, como digo, con las expectativas tanto sociales como familiares, pues que también era muy importante. Este ambiente universitario, el hecho de estar pues en la facultad de Derecho y de tener relación con la literatura, pues va a sumergir a Kafka en un ambiente literario y cultural de Praga, que como he dicho, Praga era una capital, pues una cosa impresionante en esta época. Entonces le va a tocar todo esto, le va a tocar absorber, digamos, todo lo que se hablaba, todo lo que decía, todas estas nuevas tendencias, ideas, corrientes que pasaban por Praga. Entonces en la universidad, Kafka va a conocer a una persona muy importante en su vida. Esto le va a cambiar la vida a Kafka, pues por así decirlo, y va a ser determinante también para su obra. Va a conocer a Max Brod. Este señor Max Brod pues también estudiaba en esta universidad y lo va a conocer después de que le estaba dando como un discurso sobre Schopenhauer, sobre no sé. Entonces a Kafka después de que lo escuchó hablar de él, pues como que le va a parecer interesante y va a empezar como a hablar con Max Brod. Entonces a partir de este momento se van a convertir en amigos cercanos y Brod va a ser un defensor literario de Kafka, o sea, lo va a defender a capa y espada. Y ojo porque Max Brod, a sus 24 años, cariño, va a escribir una obra muy importante, digamos en términos del expresionismo alemán, y va a ser celebrada pues por los círculos críticos, literarios. Entonces Max Brod, ojo porque no es simplemente el amigo de Kafka, aunque pues se conoce como eso, también desarrolló pues como su propia historia literaria, su propia obra literaria. Entonces, bueno, Max Brod, va a reconocer rápidamente el talento de Kafka y lo va a animar a seguir escribiendo, porque Kafka, y ojo, esto creo que lo vamos a hablar más adelante, creo, va a ser una persona insegura, precisamente por todo este ambiente familiar, por todo, digamos, esta ansiedad que le va a generar su relación con su padre. Entonces Kafka va a tender como a ser un poco inseguro de sí mismo, de su obra, de lo que hace. Pero Brod, su amigo, lo va a animar a seguir escribiendo, entonces esto va a ser crucial para el desarrollo literario y como autor de Kafka. Entonces, digamos que estos primeros escritos de Kafka durante sus años universitarios se van a centrar en la escritura de cuentos y relatos cortos muy interesantes porque suceden en apartamentos, van a ser como muy de ciudad, van a tratar sombras, entonces tú lees estos textos y es mi sensación, o sea, es mi experiencia, pero es como si estuviera viendo una película en blanco y negro, son así como con ese toque misterioso, muy interesante. Entonces estos relatos y cuentos cortos van a tratar temas como la alienación, lo que ya hablamos, de que la gente hace con uno, bueno, especialmente pues los padres o gente que tiene como cierta influencia en uno. Va a tratar sobre esto, la alienación, pero también sobre la burocracia imperante en esa época increíble y sobre las complejidades de la condición humana. Aquí se va prefigurando esto de lo de las... A ver, es que me escribieron aquí, me desconcentré. Esto de la psicología de los personajes, de que va a ser muy importante la mente en las personas. Entonces estos primeros trabajos van a mostrar características pues distintivas, definitivas, ya va mostrando digamos esa marca de fábrica, bueno, de fábrica hablando de la revolución industrial, y un enfoque en la experiencia pues subjetiva, esto del modernismo. El uso de las situaciones absurdas y una sensación pues adyacente de inquietud y ansiedad. Entonces esto también se va prefigurando en digamos la obra de Kafka, muy, muy importante. Por otra parte, eh, como para resumir estos tiempos, este momento de la infancia y la juventud de Kafka, pues van a ser marcadas primero por la educación estricta de sus padres, especialmente de su padre, las altas expectativas de su familia, también marcado esta juventud por sus inicios en la Universidad Alemana de Praga,
que pues van a moldear su visión del mundo y van a prefigurar cómo va a ser su obra de aquí en adelante. Por lo pronto, para seguir desarrollando y elaborando la figura de Kafka, música aquí en Apoteosis FM. Bueno, hace un rato hablábamos de su amigo Max Brod, pero es hora de hablar, pues de desarrollar un poco más esta idea, porque realmente fue fundamental en la vida, bueno, tanto en la vida como en la obra, en la posteridad, o sea, todo de Franz Kafka. Entonces, por eso es importante hablar de la relación de Kafka con Max Brod. Entonces decíamos que se conocieron en la Universidad Alemana de Praga. Entonces en ese momento Max Brod era un joven escritor y crítico literario, pero pues se conocieron muy jóvenes, 18, 19 años. Entonces Brod rápidamente, como habíamos dicho, reconoció ese talento excepcional de Kafka y se convirtió en un amigo cercano y bueno, hablaban mucho, parchaban mucho, como decimos por aquí, o sea, se veían todo el tiempo. Uno en la universidad, cuando tiene amigos, prácticamente se ve todos los días. Entonces se volvieron muy cercanos y Brod se convirtió casi que en un mentor. Y va a ser su futuro editor. Y ojo, que algo muy importante es que a pesar de los deseos de Kafka, al final de su vida, de destruir muchos de sus manuscritos, Brod decidió conservarlos y publicarlos después de la muerte de Kafka, asegurando así su lugar en la historia literaria. Y esto literalmente gracias a Brod es que pues conocemos gran parte de la obra de Kafka, porque si no, Pailander, o sea, estuviéramos aquí con muy poquitas obras. Y Brod, pues en este sentido, le ayudó mucho a Kafka en sentido de que ya habíamos dicho que Kafka era muy inseguro, o sea, era muy inseguro, tenía muchas dudas sobre su propio trabajo y Brod precisamente lo animó a seguir escribiendo y a compartir sus escritos con un público más amplio, a publicar sus obras, a perseverar en, digamos, como escritor. Y aquí es muy interesante porque el libro que les mencioné al inicio del podcast, El último lector de Ricardo Piglia, imagínense que en ese libro Piglia hace un análisis muy interesante del carácter, digamos, como escritor de Kafka. Entonces llama la atención mencionar aquí, por ejemplo, que Kafka veía la escritura, el ejercicio de escribir, de sentarse a escribir, como ir a la guerra. Es decir, como que me tenía que armar de valor, tener absolutamente toda mi voluntad puesta en la escritura. Ir a la guerra, además, entre otras cosas, porque no sabía con qué me iba a encontrar al ir a la guerra y tampoco sabía qué me iba a encontrar al escribir. Entonces es muy interesante esto de ir a la guerra, además pues con toda la rigurosidad, digamos ese carácter militar y castrense de la guerra. Entonces, bueno, como que eh, interesante esa analogía que hacía Kafka con la guerra y el ejercicio de escribir. Y entre otras cosas, y esto me pareció, o sea, de las ideas más interesantes de ese libro es cómo Kafka, bueno, porque hay una correspondencia, digamos, aparte de las obras publicadas, de los cuentos, de los escritos, de todo, hay una parte de la obra de Kafka muy interesante que es pues su correspondencia, todo ese trabajo epistolar que hizo Kafka con amigos, bueno, con un montón de gente, porque pues en esa época no existía el internet, well, obviamente, después todo era por cartas y tal. Entonces, retomando el libro de Piglia, habla de la lucha constante de Kafka con la interrupción, contra la interrupción. ¿Cómo me tengo yo que preparar para no ser interrumpido mientras estoy ejecutando mi obra? Mientras estoy escribiendo alguna cosa, en este caso. Entonces, hace un análisis muy interesante y aquí proponía la idea de que Kafka prefería
Incluso en una carta creo que escribía que él preferiría o que él se imaginaba escribir en una cueva en la que simplemente tuviera lo necesario para escribir y que allí lograría digamos, la concentración total y podría escribir lo que él quería escribir. Porque bueno, también menciona como algunos episodios en su vida cuando escribía, digamos, algunos textos magistrales en los que escribió uno de un solo tirón, creo que fue El Castillo. Si no estoy mal, o alguno de estos textos así eh, súper importantes de Kafka. Entonces, muy interesante porque decía, escribí, digamos, El Castillo, pero creo que fue ese, pero pudo haber sido otro. Escribí El Castillo de un solo tirón, precisamente porque no fui interrumpido. Y al final dice que había puesto el último punto, había terminado de escribir la última idea, y en ese momento irrumpe la persona, la mujer que trabaja en el servicio de su casa, como para decirle algo. Entonces como que, güey madre, menos mal terminé en este momento, porque si me hubiera interrumpido y no hubiera terminado, pues hasta aquí llega mi idea, hasta aquí llega este impulso, digamos, tan visceral, tan sobrehumano. O sea, esto me parece una cosa impresionante de escribir. Entonces la idea de aislarse, además porque sabemos que la escritura es un ejercicio muy solitario, esto digamos que es imperativo en la escritura, pero Kafka sí como que llamaba y era muy enfático en eso, en la necesidad de estar solo, de no ser interrumpido, e interesante la analogía de, digamos, de estar en una cueva para escribir donde no podía ser interrumpido nada más con lo absolutamente necesario, y de esto, de la interrupción, de que entonces hay en el libro de Piglia muy interesante porque hay partes de escritos, bueno, ya sea epistolar o partes de escritos de Kafka en los que se quedaba como con la idea del inicio. Y precisamente entonces dice Piglia, ¿qué tuvo que haber pasado aquí? ¿Qué lo habrá interrumpido a Kafka? Pues para no haber continuado esta idea. Y ahí literalmente son frases como que no, y ni siquiera termina la palabra y termina como la idea. Entonces interesante, digamos, esto, digamos, este carácter de Kafka y este análisis que propone, esta lectura que propone Piglia en su libro El último lector. Bueno, los primeros escritos de Kafka, bueno, ya hablamos de su relación con Max Brod, que fue fundamental. O sea, Kafka sin Brod, o sea, esto es hipotético, pues hablar de algo que pudo haber sido, no podemos hacerlo. Podríamos, pero no, lo vamos a hacer, pero fundamental, tanto en la vida como en la obra, como en la posteridad, como en la forma en la que entendemos hoy a Kafka, como en la forma en la que el mundo cada vez más, digamos, se asombra ante la literatura de Kafka. Entonces, bueno. Por otra parte, entonces, los primeros relatos escritos por Kafka, podría decirse que empezó, digamos, con su producción seria y un poco más prolífica en la década de 1900. Entonces, 1900, 1910 más o menos. Y digamos que en estos primeros trabajos, una obra notable puede decirse que fue Descripción de una lucha, escrito en 1904 y considerado uno de sus primeros intentos serios en la literatura. Entonces, digamos que estos primeros escritos tuvieron una reacción de la crítica, podría decirse limitada, pero poco a poco esas críticas fueron generalmente pues positivas. O sea, el que lo leía inmediatamente vislumbraba, digamos, esta capacidad de Kafka y lo hacía saber. Tú sabes que bueno, ustedes saben que los críticos se mueven como en un nicho muy específico y todo se sabe rápidamente. Entonces ese estilo marcado, una narrativa clara y una exploración profunda de temas existenciales. El existencialismo lo retomamos, esta idea, digamos, en términos de que era algo pues de la época, y Kafka lo utilizó, digamos, muy a su favor, además por su esencia existencialista y, digamos, un poco melodramático de la existencia humana, por así decirlo. Entonces, digamos, esta exploración comenzó a llamar la atención del círculo, digamos, de un círculo literario mucho más amplio. Entonces, poco a poco, como que se fue expandiendo. Entonces, digamos que los críticos y los lectores quedaron o quedaban intrigados precisamente por esa capacidad para crear atmósferas de angustia y de casi que de absurdidad. Entonces es muy interesante lo que les decía ahorita. Yo cuando leo un texto de Kafka, no sé por qué me imagino una atmósfera en blanco y negro. O sea, como si estuviera viendo una película en blanco y negro.
una sinestesia un poco rara en este caso, pero bueno, eso es como mi experiencia. Entonces, estas atmósferas de angustia son características y se convertirán, digamos, poco a poco en un sello distintivo de su obra. Y llegamos al año 1913, casi 120, 110 años, en que Kafka publicó su primer libro llamado Meditación, que era una colección de relatos cortos, una antología, y esta obra incluye 14 piezas, 14 textos breves en los que abundan temas como la alienación, esto de la infancia y la juventud quedó marcado y marcó la vida de Kafka, la lucha con la identidad y la complejidad de la vida moderna en ese momento. Recordamos que estamos en la época de la industrialización, entonces hay muchos cambios y esto repercute directamente en la obra y la forma en que Kafka pues veía el mundo. Entonces con la publicación de Meditación, digamos que marcó un hito importante en su carrera literaria, considerado consolidando well, su reputación como un escritor innovador y con profundidad. O sea, Kafka tenía cosas para decir, tenía cosas interesantes para contar, y esto se vislumbra en su primer libro publicado en 1913, Meditación. Mientras tanto, mientras nos preparamos para revisar, ya que estamos hablando como de la producción literaria de Kafka, vamos a hablar entonces de las obras más destacadas. Entonces, miren, Kafka nos dejó una obra que a pesar de que no es extensa, o sea, no es así impresionante como por ejemplo Borges, que teníamos tomos infinitos de, bueno, no infinitos, obviamente, es una exageración, pero autores que sí fueron mucho más prolíficos. La obra de Kafka, aunque no es extensa, es muy influyente. O sea, esto me llama mucho la atención porque Kafka, con lo poco que escribió, con lo poco que publicó, con eso tuvo. O sea, con eso tuvo para dejar una huella inquebrantable, o sea, imborrable en la historia de la literatura. Y pues esto es lo que vamos a revisar. Vamos a empezar a hablar de la metamorfosis. Bueno, entonces la metamorfosis. Con esta obra, o sea, hay cosas emocionantes en la historia de la literatura y esta obra es una de ellas. O sea, la metamorfosis de Franz Kafka, de Kafka, pues. O sea, es una obra fundamental, archifamosísima. Hablar de la metamorfosis es hablar de Kafka, de su estilo, de todo, aunque hay críticos que dicen que hay obras como que reúnen más la esencia de Kafka. La Metamorfosis es una obra publicada en 1915, una novela corta, pero que no por ser corta, digamos que es menos que una novela larga, por así decirlo. O sea, es impresionante lo que hizo Kafka y el hecho de que algo absurdo, porque realmente uno de los temas de Kafka es la absurdidad, por así decirlo, pero es increíble cómo una obra, digamos, de esta temática haya tenido tanta repercusión en la obra, digamos, en la historia de la literatura, en la historia cultural. Entonces, Kafka publica La Metamorfosis, que cuenta la historia de Gregor Samsa, que es un viajante, o un comerciante, pues digamos mejor, que un día se despierta y descubre que se ha transformado en un enorme insecto. O sea, esto es como muy cinematográfico, esto es raro, esto no tiene ningún sentido, la verdad, pero digamos que esta es la esencia de la obra. Esto es lo que estamos hablando ahorita de que los autores en el modernismo estaban tratando de, digamos, salirse un poco, alejarse un poco de lo que se había hecho antes. Y Kafka publica La Metamorfosis, o sea, ¿para qué más? Esta es la obra más conocida de él. Y como digo, trata el tema de la absurdidad porque es inexplicable. Y es hasta surrealista esta transformación de Gregor, el protagonista, pues en un insecto. Entonces es un sentimiento que produce una sensación de desconcierto y de resignación, realmente porque uno se siente también como atrapado, porque la obra pues tiene mucho de ese pensamiento de Gregor, de el momento en que descubre que se ha vuelto eso. Entonces es una lucha constante en el pensamiento de él, de qué pasa, de mi trabajo, de mi familia, de todo eso. Impresionante, o sea, La Metamorfosis, libro recomendado, pero más que recomendado es obligatorio leer La Metamorfosis. Como digo, es corto y bueno, en cualquier biblioteca creo que se puede encontrar y si no, pues la compran, o sea,
Entonces, bueno, la Metamorfosis, obra súper destacada. Luego llega el Proceso, en 1925, 10 años después de la Metamorfosis. Entonces, en esta obra, en el Proceso, también un libro súper interesante, eh, un hombre, Joseph K., digamos así, es un hombre común que un día es arrestado sin que se le informe, pues, por qué es que se le arrestan. Entonces, a lo largo de esta novela, navega por un sistema judicial laberíntico, opaco, es decir, la burocracia, que es una cosa impresionante, intentando entender por qué, o sea, a qué se debe todo esto y buscando justicia. Pero, como digo, se enfrenta a una burocracia absurda, realmente absurda. Entonces, aquí, digamos, los temas fundamentales, como decíamos ahorita, es la burocracia, que después en este imperio austrohúngaro, que hay un montón de instituciones, un montón de cosas. eh, Además, como decíamos, el nacionalismo, hay mucha gente de todas partes. Entonces, como que esto también influye mucho en este aspecto burocrático, en el que este personaje está atrapado, literalmente, en procedimientos sin sentido. O sea, sin sentido, realmente. Hay una película muy interesante que se llama, es que es Muerte a la burocracia, creo que se llama, de Tomás Gutiérrez Alea. Espérate, yo busco. Eh, Se llama La muerte de un burócrata. Precisamente, sí, es del director cubano Tomás Gutiérrez Alea. Y hágase de cuenta esto. Hágase de cuenta esto. Aquí no estamos hablando, bueno, en la película, no de un arresto, pero es impresionante cómo Gutiérrez Alea plasma esto de la burocracia de una forma, digamos, un tanto cómica. Pero entonces, bueno, la burocracia y hasta el sol de hoy, cariño, esto sigue todavía más vigente que nunca. Y bueno, y en el proceso también, un tema interesante es la indefensión del individuo, literal, de desesperación. Entonces hay sentimientos así, de desesperación, de impotencia, frente a un sistema, pero es un sistema, una andamia, hay una cosa así colosal, pesada, que es este sistema burócrata y no, pues es una persona, un grano de arena en un mar, una playa gigante, luchando pues contra esto, contra la burocracia. Entonces, bueno, el proceso. Luego está El Castillo, que era el que les decía ahorita, que creo que es el que Kafka escribió de un tirón, en una noche, literal, creo que empezó, no, o sea, literal, toda la madrugada y terminó por la mañana. Entonces, en El Castillo, publicado en 1926, un año después del proceso, Kafka narra la historia de K. Entonces, este señor es un agrimensor, con esa palabra, con ese oficio, un agrimensor es una persona que trabaja en una rama de la topografía. Entonces delimitan superficies, miden áreas. Bueno, una cosa rara, pero tienen que ver con la topografía. Entonces eh, este texto del castillo narra la vida de este señor que llega a un pueblo controlado por un misterioso castillo y su administración. Entonces este señor intenta obtener acceso a este castillo y cumplir con su supuesta tarea, pero se enfrenta a una serie de obstáculos burocráticos, otra vez para variar, y pues la indiferencia de los habitantes del pueblo como que no me interesa. O sea, ¿usted qué está haciendo? ¿Estás yendo contracorriente? No nos interesa. Entonces en esta es muy interesante digamos, el corpus literario de Kafka, porque es muy pesimista. O sea, es como te plantean una situación y ya, o sea, ahí es el personaje hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose. Entonces en El Castillo, digamos que los temas más llamativos es primero la lucha infructuosa, ¿cierto? Este señor intenta obtener información, pero constantemente se ve frustrado por una burocracia infernal, o sea, eh, fastidiosa, pero también los poderes invisibles, y esto otra vez hasta el sol de hoy. Es una burocracia que no tiene rostro. El castillo y su administración representan una autoridad invisible, arbitraria, que está detrás de paredes que precisamente están ocultas, se esconden. Entonces, muy interesante el castillo también. Además, en términos de la época, estamos en épocas de imperios todavía. Entonces, interesante este planteamiento de Kafka. Entonces nada, Kafka a través de estas obras nos ofrece una visión profunda y a menudo, como les digo, inquietante
de la condición humana. Entonces, digamos, este estilo literario sigue resonando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y nos recuerda la fragilidad y hasta cierto punto lo absurdo de la existencia humana. O sea, de un montón de cosas nos hace plantear también Kafka con su estilo único y sus temas que, como vemos, son universales, porque esto fue en el Imperio Austrohúngaro a principios del siglo XX, pero esto, como les digo, continúa y hasta el sol de hoy. Entonces, bueno, ya habiendo revisado el corpus, digamos, más destacado de Kafka, como les digo, Kafka tiene unos textos que fueron publicados después de su muerte, cuentos, digamos, un poco menos famosos, menos populares, diríamos, que existen y que están publicados, y quien quiera que esté interesado, pues puede acceder a ellos por medio de ebooks, internet, o el internet es un laberinto infinito, puede encontrar allí pues lo que necesite sobre Kafka. Aquí esto es un abrebocas. Pero entonces, bueno, ya hablando de digamos, las obras destacadas de Kafka, pues nos preparamos y vamos haciendo un espaciocito para hablar de la vida personal de Kafka y de su salud, pues que también fue o llamó la atención a lo largo de su vida. Bueno, llegó el momento de hablar de una parte también importante de la vida de Kafka, que son, por una parte, digamos, su vida personal, las relaciones que tuvo con, digamos, con mujeres, ¿cierto? Y su enfermedad. Sus enfermedades, digamos, su carácter un poco enfermizo, y bueno, de eso también entonces vamos a hablar en este momento. Entonces, lo primero, las relaciones, las complicadas relaciones amorosas. Pero es que, digamos que con Kafka fue complicado, este asunto, un tipo complicado, digámoslo así, porque las relaciones eran muy intensas. Esto se nota en las cartas, en la correspondencia, en todo ese trabajo epistolar que hizo Kafka, pero también conflictivas. O sea, Kafka era muy intenso, terminaban estas relaciones siendo conflictivas, pero una de estas relaciones, una de las más significativas y una de las que más peso va a tener en su vida y en su obra, es la que tuvo con Félix Bauer. Entonces él la conoció en una comida, se vieron, a partir de ese momento se empezaron a escribir, o sea, literalmente se empezaron a escribir solo con verse, o sea, cruzaron pocas palabras en el momento en que se conocieron, pero a Kafka le llamó la atención cuando estaban en esa casa, estaban pernoctando los dos en esa casa. Kafka se dio cuenta de que ella, feliz, leía mucho, le gustaba mucho leer, y que era creo que se llamaba amanuense, bueno, no sé. Entonces esto le llamó muchísimo la atención a Kafka y pues literalmente se enamoró de Feliz. Entonces esta chica, una muchacha berlinesa que conoció en 1912. Entonces, como les digo, Kafka y Feliz mantuvieron una relación epistolar intensa, intercambiando cientos de cartas, o sea, muchísimas cartas a lo largo de varios años. Sin embargo, pues esta relación estuvo permeada, plagada de incertidumbre y de ansiedad, reflejando, como les decía, las dudas profundas de Kafka eh, sobre el matrimonio, sobre, digamos, su capacidad para mantener una relación estable, porque Kafka creía, o esa era como su visión, su percepción, de que él con una esposa iba a perder su libertad y que no iba a poder escribir, no iba a poder desarrollar su vida, pues como lo estaba haciendo, evidentemente no iba a ser igual.
Pero pues eso fue como una lucha y algo psicológico ahí de Kafka con las relaciones. Entonces Kafka y Felice, estuvieron comprometidos 2 veces, pero pues las 2 veces ese compromiso se deshizo, fue roto, principalmente debido a que Kafka, o sea, era muy inseguro y el temor a perder su independencia, pues lo hizo o los hacía pues como terminar el compromiso 2 veces. Entonces, esta relación que empezó en 1912 terminó definitivamente en 1917 y estas experiencias pues eran muy pasionales, eran llenas de pasión, pero también de conflicto, pues influyeron también significativamente en la obra, especialmente en la forma en la que Kafka aborda temas como la intimidad y el compromiso, que también es interesante. Entonces, bueno, pero además de esta relación con Félix Bauer, que fue como la más significativa, la que más llamó la atención y sobre la que más tenemos información, Kafka pues tuvo otras relaciones importantes que merecen la pena mencionarse, como una que tuvo con Milena Hasenenska, o Hasenenska, no sé, que era una escritora y periodista checa con quien Kafka también mantuvo una intensa correspondencia, y otra con Dora Diamant. Esta última, Diamant, Dora, fue la joven con la que pasó los últimos meses de su vida. Y estas relaciones de Kafka con estas muchachas, con estas señoras, estas mujeres, reflejaban su deseo de conexión y de amor. Pero esto como que no pasó de ahí. Era como una necesidad de estar atento a alguien y de que ese alguien estuviera atento a mí, a Kafka, pero como que no pasaba de ahí. Literalmente era ese miedo constante, esa lucha constante de, oh, madre, ¿qué va a pasar si damos el siguiente paso? ¿Cómo voy a responder yo? ¿Cómo tengo que afrontar esto en mi vida? ¿Cómo esto va a cambiar mi vida? Entonces esto hizo que no, o sea, que no prosperaran estas relaciones. Y bueno, y por otra parte, sus problemas de salud, porque en 1917, justamente después de que terminó literalmente con Feliz, o con Felice, no sé cómo se dice, Kafka fue diagnosticado con tuberculosis en 1917, que era una enfermedad que afectaría pues gravemente su salud y su vida diaria, y la enfermedad le obligó a pasar largos periodos en sanatorios y a reducir su carga de trabajo, lo que a su vez pues como exacerbó sus sentimientos de aislamiento y de desesperación. Entonces la tuberculosis no solamente debilitó su cuerpo, sino también que influyó en su estado mental y emocional y lo deterioró pues muchísimo más de lo que era. Entonces esto intensificó, digamos, esa sensación, ese sentido, esa visión del mundo como muy de vulnerabilidad y de mortalidad. Entonces esta experiencia de vivir con una enfermedad crónica se reflejó pues notablemente en su obra, especialmente cuando toca o trata temas que tienen que ver con la decadencia física, con la angustia existencial y con la lucha de fuerzas literalmente incontrolables. Entonces esta sensación de estar atrapado en un cuerpo que falla resonaba todo el tiempo en sus pensamientos y también en las representaciones de personajes, de individuos atrapados en sistemas opresivos y burocráticos, pues esto se traducía como en esta forma. Pero también, digamos que la lucha de Kafka con su salud fue paralela a su lucha interna, a su lucha mental, marcada por un profundo sentido de inseguridad y de autoexigencia. Era una persona muy perfeccionista, o sea, súper perfeccionista, y todas sus dudas sobre el valor de su propia obra, pues oiga, lo llevaron a destruir muchos de sus escritos. O sea, cuánta obra de Kafka no se habría perdido pues en esta auditoría que él mismo hacía de su trabajo. Pero entonces la constante batalla contra su cuerpo y contra su mente pues dejó una marca indeleble en su literatura, en su trabajo, en su forma de abordar la vida, en su forma de vivir todo el tiempo, y a menudo pues explora en su obra pues esa fragilidad y esa lucha por encontrar un sentido en un mundo muy caótico. Entonces, bueno, esto es lo más como destacable, importante de su vida personal y de su salud. Ahora, pues, digamos que es importante hablar de la influencia y el legado que Kafka tuvo. No, pero antes no, hablemos digamos que terminamos la historia de Kafka, ¿cierto? Y ya después hablamos, pues, de su legado.
Resulta que Kafka fallece en 1924. Estamos cumpliendo 100 años del fallecimiento de Kafka, pero pues su obra obviamente, como ya dijimos, sigue viva y sigue inspirando a nuevas generaciones. Entonces resulta que Kafka pues murió el 3 de junio de 1924 en Kierling, cerca de Viena, a los 40 años. O sea, este señor murió pues joven. Su muerte fue causada por complicaciones pues con la tuberculosis, una enfermedad pues que había debilitado su salud durante los últimos 7 años, pero pues como que en los últimos meses se deterioró muchísimo más. Entonces fue como mucho más fuerte. Entonces paila, el último momento de su vida como que fue muy dramático en términos de que la enfermedad pues lo afectó muchísimo. Durante estos últimos meses Kafka pues estuvo bajo el cuidado, como ya dijimos, de Dora Diamant, su última compañera, su última novia, mujer, whatever, y pues su familia también. Y a pesar de su sufrimiento, continuó escribiendo y trabajando en sus manuscritos hasta pues casi el final de su vida. O sea, literalmente trabajó hasta el último momento, hasta que pudo. Entonces este fue como la muerte de Kafka. Obviamente como que se fue deteriorando poco a poco la enfermedad. En esa época pues no estaba, digamos, la medicina tan avanzada como ahora, eso se sabe. Entonces como que, y además, o sea, mentalmente Kafka estaba muy afectado también y esto repercutía directamente en cómo la enfermedad iba también afectándolo. Entonces, bueno, Kafka desaparece, se oculta en 1924, celebramos con este episodio de Apoteosis FM su vida, su obra, el hecho de que 100 años después estemos hablando de Kafka, estemos hablando de su obra, de su literatura, de lo importante que fue y de que sus esfuerzos pues no fueron en vano, porque mire, hablando aquí del castillo, del proceso, de la metamorfosis, entonces, bueno, el impacto de la literatura digamos, en la literatura y la cultura popular de Kafka es innegable, y esto no solamente es en Latinoamérica, esto es un fenómeno mundial. Y es que tras la muerte de Kafka en 1924, su amigo Max Brod, del que ya hablamos, pues tomó la decisión de no cumplir con los deseos de Kafka, porque Kafka había dicho, incluso había escrito, que destruyeran todos los manuscritos que no estaban inéditos. Entonces, imagínense que el proceso no estaba publicado, que el castillo no estaba publicado y que América no estaba publicado. Entonces, Brod los publicó, y pues Kafka pues, fue conocido y apreciado en el mundo precisamente por este trabajo póstumo que hizo Brod. Entonces, no, pues gracias a Brod es que conocemos a Kafka prácticamente. Usted imaginan donde Brod hubiera destruido todo. O sea, no, y cuánta obra, cuántos autores no habrán pasado por esto de que no, quemen todo cuando me muera. ¿Cuánta gente no habrá así? ¿Cuántos escritores brillantes? ¿Cuántas ideas no se habrán destruido, digamos, atendiendo a este tipo de deseos? Bueno, agradecemos a Brod por no haber hecho esto, por habernos compartido, por haber compartido con el mundo a Kafka, porque realmente confío en su amigo, sabía todo lo que tenía por decir. Fue un fiel creyente de la obra de Kafka y en la capacidad de Kafka. Entonces, bueno. Luego la influencia de Kafka en otros autores, pues, a ver, tuvo un impacto profundo y duradero en la literatura mundial, como digo, el día de hoy. Y autores como Albert Camus, Borges, y Gabriel García Márquez han reconocido la influencia de Kafka en su obra. Entonces el estilo, los temas universales, esto de lo absurdo, todo esto ha influido en autores posteriores. Estos pues los más importantes, pero pues obviamente hasta, digamos, quien le gusta la literatura y quien es aspirante, por así decirlo, a ser escritor, pues algo habrá tenido que leer de Kafka. Y bueno, y esto no solamente se limita al ámbito literario, pues porque además Kafka pues, ha inspirado a cineastas, incluso Orson Welles tiene una película que se llama El Proceso también, y otro señor que se llama Steven Soderbergh tiene una película que se llama Kafka. Y bueno, innumerables adaptaciones teatrales, cine, teatro, bueno, no solamente explorando como obras literales de Kafka, sino, digamos, explorando sus temas también. Y este estilo, pues, distintivo. Y bueno, pues sigue siendo una fuente de inspiración constante para artistas que buscan o que pretenden continuar explorando y sí desarrollando esto
de la condición humana y las estructuras opresivas externas al ser humano. Luego hay otra cosa muy interesante, muy interesante, que también esto no lo podemos olvidar, y es un término que se acuña a Kafka, que es el término kafkiano. Cuando decimos esto es kafkiano, y es que pues ha entrado en el léxico popular para describir situaciones absurdas, opresivas y laberínticas, especialmente aquellas relacionadas con la burocracia y con la alienación, y se utiliza para evocar la sensación de estar atrapado en una situación sin sentido y sin salida. Entonces, pues este término captura la esencia de la experiencia que Kafka pues plasmó en sus escritos. Y bueno, pues también entonces lo kafkiano en términos de la cultura contemporánea implica una crítica a sistemas ineficientes y deshumanizantes, y a menudo se usa para destacar la desesperación y el absurdo inherentes en situaciones burocráticas y autoritarias, es decir, el rollo de Kafka. Esto aquí no estamos hablando de rancho. Esto es la obra de Kafka, se reduce en el... Pues la esencia de la obra de Kafka se reduce en el término kafkiano, lo kafkiano. Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta. Y hombre, esto era como que todo lo que tenía aquí como por comentar. Obviamente, su obra, después de la muerte, de toda la publicación de sus textos, que le había dicho que destruyeran, pero que gracias a... gracias a este señor Brod, a Max Brod, pues no se destruyeron, se publicaron. Entonces pues como que su obra tuvo una revalorización después de su muerte, y pues la importancia literaria de Kafka fue reconocida internacionalmente. Entonces podemos decir que Kafka es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. O sea, por sus temas, por las atmósferas que construía, por el impacto duradero en la literatura, en la filosofía y en el arte, es decir, en el ámbito cultural en general, y la capacidad de Kafka para capturar algo que está muy de moda, que es la ansiedad. La ansiedad que sienten pues, las personas y las complejidades de la vida moderna, sí, que eso también es muy interesante y que hace que su obra siga siendo relevante y estudiada pues ampliamente todo el tiempo. Entonces, bueno, la vida y obra de Kafka siguen vivas, resuenan, inspiran y desafían pues a otras generaciones a explorar las profundidades de la condición humana. Y bueno, su legado, asegurado por su gran amigo Max Brod, nos ofrecen una ventana única. Privilegiados somos nosotros de que no se haya destruido esta obra, a un mundo donde lo absurdo y la opresión se encuentran con la lucha y la búsqueda del sentido. Hasta aquí llegamos, señoras y señores. Lo leímos, lo oímos y lo comentamos. Lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Con este trabalenguas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM. Y hasta cada momento. Nos escuchamos muy pronto. Chao. Apoteosis FM.